Vamos a hablar de farmacogenética o de cómo mejorar cómo mejorar la prescripción de fármacos para disminuir reacciones adversas. Es un área hoy en boga, la medicina personalizada, pero si queréis lo podemos resumir de una manera simple. Todos hacéis personalización en el tratamiento, individualización, solo que lo hacéis de una manera intuitiva. Basados en datos clínicos, uno decide prescribir de una manera o de otra. La gran diferencia que hay hoy es que disponemos de biomarcadores que nos permiten anteceder y poder tomar una decisión basada en datos analíticos en vez de en datos puramente clínicos. La medicina personalizada se desarrolla en los años 70, el año pasado. Ya conocíamos la variabilidad y era lo que llamábamos en muchos casos cuando estudiamos en las facultades de medicina idiosincrasia. Llamamos aquí una variabilidad idiosincrática y después decimos esto es heredable entre familias muchas veces. Yo lo recuerdo, de hecho, la farmacogenética no es la biología molecular. La biología molecular ha venido después como herramienta para objetivar a algo que clínicamente observábamos. El problema que tenemos es el coste indirecto que se genera en el sistema sanitario por el tratamiento de el daño colateral que se produce en una intervención terapéutica. Prescribimos, la medicación produzca un efecto colateral y acabamos tratando el problema que se ha generado por la intervención. Luego podéis imaginaros que el futuro, sobre todo a la gente más joven, igual que nadie se imagina hoy un diagnóstico basado en la clínica, excepto en psiquiatría y poco más, nos basamos en datos analíticos o de imagen o lo que sea, seguimos prescribiendo a nivel intuitivo, pues es sencillamente a nivel terapéutico hacer la revolución que se ha producido en la clínica, que es utilizar fármacos a partir de introducir elementos de objetivación de la variabilidad. Esto lo he puesto varias veces en público, pero no quiero repetirlo. Estamos construyendo, por encargo de la Agencia Española del Medicamento, lo que va a ser la base de consulta, porque si yo os digo ahora, para prescribir tenéis que mirar la ficha técnica, es decir, pero yo en la consulta me abro la ficha técnica, me la leo, qué dice aquello y además no lo entiendo, pero que podamos terminar esto pronto, que es una base de datos en la que vais a poder entrar y mirar para cada fármaco, tendríais que ver si os recomienda utilizar tal o cual biomarcador genético y en función de la constitución genética de ese paciente, dar una dosis o otra, o no prescribir en algunos casos. En casi todos los grupos terapéuticos que utilizáis a diario en primaria, ya hay una anotación farmacogenética en la ficha. No pasa nada, lo que estamos intentando trasladar, poder implementar esto generando herramientas y procedimientos porque no los tenemos. De tal manera que el mensaje que me gustaría que hoy volviera a quedar claro, a la derecha arriba tenéis el 55% de los fármacos que estamos utilizando a diario en España tienen una recomendación farmacogenética a nivel regulatorio. Ojo, no todas es obligado cumplimiento. Estamos aproximadamente, el 10-15% son obligadas, sí o sí. Otro porcentaje que puede ir entonces el 30 o 40 son recomendación, si puedes, por favor. Y otro porcentaje es información asociada que puede servir como elemento de calidad. O sea, hay una variabilidad todavía en ese nivel que está en crecimiento. Entonces, el Instituto Carlos III lanza, como veis, esto no es de que la moda venga de ahora, os estoy hablando que llevamos en esto entre 10 y 15 años, lanza el programa IMPACT, que es la creación de infraestructuras para medicina de precisión en el sistema sanitario. Si implementamos en California o en Londres o en Nueva York, el problema que tenemos es la variabilidad del sujeto investigado. ¿Por qué no convertimos en ventaja nuestra singularidad y decimos, miren, hay que implementar la farmacogenética porque esto lo dice la FDA y la EMA, pero tenemos que llegarlas a pacientes y evaluar esa implementación, qué beneficios tiene? Decimos, ¿por qué no tomamos 1 millón de habitantes para sacar los primeros datos de evaluación? En un lugar donde la gente se mueva poco, le quitamos el tren en las carreteras y le ponemos 3 inundaciones, por si a alguien se le ocurre moverse, que quede claro que aquí no se mueve nadie. De esta manera somos una región con muy poca movilidad, pero además resulta que tenemos un sistema sanitario único con muy poco sector privado. Luego hay un punto que es el SES, donde está la información de todos nosotros y hasta de nuestras familias casi siempre. ¿O no? Pero además resulta que tenemos muy poca inequidad sanitaria, que aquí grandes bolsas de pobreza hay mayor en Madrid o en Nueva York que acá. Prácticamente sabéis que diferencia desde el punto de vista socioeconómico o sanitario no tenemos. Luego, por tanto, y desde el punto de vista étnico, pues somos europeos, equivalente medio de cualquier lugar del mundo, ¿no? Luego, por tanto, tenemos 1 millón de habitantes centralizados en un punto que es una cohorte ideal donde implementar una solución para evaluar y trasladar al mundo entero. Hacemos un planteamiento de la Unión Europea de global,
que es en unas circunstancias acotadas, que es lo que os hablaba antes de calidad clínica, podemos hacer un estudio que tenga mayor calidad que hecho en otro lugar con más dispersión, de tal manera que desde ahí, respetando la singularidad de la extensión, pueda trasladarse a otras partes. Por eso dicen, ¿cuál es el éxito de este planteamiento? Ese, el planteamiento inicial, que como veis a la izquierda es reconocido como buena práctica europea. Lo tengo que decir aquí. ¿Qué estamos haciendo? Y este concepto lo conocéis, prescribir la misma dosis a todo el mundo. Hombre, está claro que individualizar va a costar, pero estratificar, identificando grupos de riesgo, es hora que ya nos pongamos a ello. Predecir con un gen o con muchos genes, si no metemos otros factores, qué dosis se necesita un paciente, es muy difícil, y no voy a hablar de farmacocinética. Pero el que tenga los dos alelos mutados de una enzima que tiene que metabolizar un fármaco, si no lo tiene, no sale. Está claro, y ahí no hay nada que discutir. Y si le das la dosis que tienes calculado para el que lo elimina, está claro que tardarás en darte cuenta o no, porque el paciente lo deje o porque sencillamente lo abandone o no se lo tome. Luego, porque no tenemos a la gente genotipada antes, al menos, para estar clasificada desde el punto de vista metabólico, los lentos bien identificados, los ultrarrápidos, que sabéis que son esa gente que por haber estado expuesto normalmente a un alcaloide ambiental, han sobrevivido gente con una hipercapacidad de eliminar xenobióticos del ambiente. Cuando el fármaco coincide que utiliza una de esas vías, le cae el nivel porque la dosis exacta no existe. Yo creo que tendrían que echar a todos los profesores de farmacología y de farmacología clínica del planeta que examinan preguntando por las dosis de las cosas. Son promedios. Es un promedio calculado sobre una población y normalmente con un background, con un antecedente genético determinado. Las dosis pueden cambiar a lo largo del planeta, que os voy a contar de América Latina. Luego, por tanto, es hora de empezar a estratificar y esto ya no lo tenemos que discutir. El que no quiera, pues que no lo haga. El sistema sanitario aquí actúa como motor de innovación para las empresas. Espero que me entendáis. Se ha convocado un concurso internacional para decir a las empresas, quiero que hagáis un sistema de inteligencia artificial que combine los genes, si voy a prescribir algo, que vaya y mire los genes del individuo. Y esa recomendación además la mezcle con una recomendación clínica. Puede ser que el aclaramiento renal, la función hepática o cualquier otra variable también sea condiciona a la prescripción. Y eso me lo haga a la derecha en un marco de varios fármacos a la vez con varios genes. Eso es imposible de hacer una consulta. Pero si tenemos un sistema de expertos que mezcla la información y nos lo hace en directo, a la hora de tomar una decisión, por ejemplo, en lo que os acaba de contar de un tamoxifeno, ¿qué antidepresivo le pongo? Pues si le pones citalopram, no alteras el tamoxifeno, si le pones fluoxetina, sí, es así de simple. Este reto se lanza al mercado, que es donde va el dinero de Medea, que aquí es la utilización, fijaos, del sistema sanitario para movilizar la innovación empresarial. Esto sale a concurso y le decimos a las empresas, queremos un programa que en el SES, conectado con el JARA, cuando se prescribe una medicación, vaya, consulte la genética, mire los datos clínicos del paciente que tengo en JARA y me diga en pantalla si lo debo prescribir o no, y segundo, si tengo que mezclar uno, si ese es el que toca o es otro, para que tome una buena decisión. ¿Qué hacemos? Creamos un programa a las empresas con datos teóricos sacados de resultados de investigación, o lo hacemos sobre datos reales para ver qué fármacos se mezclan en la realidad, a qué dosis se utilizan, con qué problema. Y entonces nos comprometemos a hacer un estudio clínico en paralelo para que cuando las empresas vengan a competir al SES para crear ese programa, le digamos, quiero que el programa contenga este fármaco, mezclando con aquel, con esta frecuencia, pero para eso necesitamos una cohorte de validación, que es lo que estáis haciendo. Esa es la ventaja para el proyecto. La ventaja para vosotros, que cuando llegue el programa al JARA, ¿quién lo va a poder utilizar? Aquel que tiene sus pacientes en su cupo, el que no los tenga genotipados, porque dinero es todo dinero de investigación hasta ahora, pues tendrá que esperar hasta que eso esté disponible. ¿Me estáis entendiendo? Creo que lo estoy planteando de una manera simple. Es simbólico que estemos aquí. Ha sido casualidad que vengamos. Estamos haciendo... Yo en la vida había pensado que iba a volver aquí, donde me unen lógicamente unos lazos emocionales que os voy a contar, no hace falta que lo diga, pero para mí la inequidad, por pura experiencia vital, no es algo que me han tenido que explicar, no me he tenido que leer ningún libro. Me parece muy mal que en un sitio haya un acceso, una capacidad de supervivencia menor que a otro por el sitio donde haya nacido. Y si el sistema público monta un instituto o tiene una metodología, debe estar en función de dónde está el problema, no dónde está el investigador.
Si queréis lo repito, porque lo sigo diciendo todos los años. Luego, cuando se ha ofrecido que el sistema participe, y aquí está Javier, resulta que fijaos la acumulación de puntos que hay aquí en la zona de la Siberia, casi más donde están los grandes sabios que me rodean.